계시록의 실상을 증거해 주시기 위해 와주신 청회장님, 더욱 큰 박수로 맞아주시면 감사하겠습니다. Demos la bienvenida al líder de la Asamblea de Shincheonji con un gran aplauso. Pastores y seminaristas y santos de todo el mundo que asisten al seminario de la palabra de Shincheonji, encantado de conocerlos. Soy Lee Jong-woo, y líder de la Asamblea de Pedro. En primer lugar, me gustaría dar gracias y gloria a Dios por guiar sus pasos y permitirnos tener una reunión preciosa al Gran Seminario de Shincheonji bajo el tema del testimonio de la realidad cumplida del Apocalipsis. En particular, en el Gran Seminario de la Palabra de Shincheonji, que se lleva a cabo en Aldea de la Luz, Gwangju, como las palabras dadas en Seúl, Busan, Daejeon e Incheon, el presidente de Shincheonji testificará claramente sobre la profecía del Apocalipsis y su cumplimiento, que no se pudo escuchar en ningún tiempo y en ningún lugar. Si escucha atentamente la palabra que se testifica con un corazón abierto, le será un tiempo de gran entendimiento de Dios y mucha gracia. Antes de escuchar el mensaje, Choi Chung-il, el líder de la tribu de Tomás, dirigirá la oración representante. Después de la oración, veremos un video especial. Padre Dios, a quien le damos todas las gracias y la gratitud. Damos infinita gratitud por el gran amor que entregó hasta la vida de su amado Hijo para los pecadores y concedió esa gran gracia y amor a todos los pueblos. También, gracias por permitir el seminario sobre el testimonio de la realidad del cumplimiento del Apocalipsis aquí en Gwangju el día de hoy. Que todos los reunidos aquí lleven la gracia y el amor de la sangre de Jesús y se conviertan en miembros de la familia del reino de Dios. Padre Dios, le damos las gracias por testificar las preciosas profecías y la realidad del Apocalipsis a través del mensajero de Jesús, como dice en Apocalipsis 22:16. Dios y Jesús han asignado en este altar al presidente de Shincheonji, Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio, quien es el pastor prometido del Nuevo Testamento y el mensajero de Jesús. Por favor, Dios y Jesús esté con nosotros para asegurarse de que no haya nadie que no haya escuchado de esta palabra. El pastor prometido está testificando con un corazón ansioso. Así que por favor, esté con él y aumenta su fuerza y habilidad en cada momento que testifique. Y ayúdenos a escuchar y creer en la realidad para glorificar a Dios. Creemos que nos permite recibir el testimonio del cumplimiento para que podamos convertirnos en hijos de Dios, que creen y guardan el nuevo pacto. En las palabras de Apocalipsis 22:18 y 19, Dios prometió que si añadimos o quitamos del Apocalipsis no podremos ir al reino de los cielos, pero solo aquellos que dominan el Apocalipsis entrarán al cielo y recibirán las bendiciones. La palabra del testimonio de la realidad cumplida del Apocalipsis se ha escuchado no solo en Corea, sino también en el extranjero, y las solicitudes de mensaje están llegando, ya que firmaron un MOU con Shincheonji y reemplazaron el letrero con la iglesia de Shincheonji. En particular, concédeles corazón comprensivo y entendible a los muchos pastores y creyentes presentes en este evento para que puedan convertirse en la realidad de la bendición prometida, y que la palabra escuchada sobre el testimonio del cumplimiento del Apocalipsis sea predicada en todas las iglesias y congregaciones, y así todos alcancen la salvación. Tenemos la fe que estará con nosotros hoy y recibirá toda la gloria y nos derramará la gracia y el amor del cielo. Esperamos que Dios conceda gracia a todos los involucrados en el alquiler de este lugar y oramos en el nombre de Jesucristo, quien expió por nuestros pecados. Amén.
El número de las primicias que se completarán en la ceremonia de la graduación de 100.000 para las 12 tribus de Shincheonji hoy es 103.764. La palabra de Shincheonji elegida por 100.000 personas. Se expande por todo el mundo. ¿Cómo están, líderes religiosos de todo el mundo? Soy Lee Man-hee, un creyente que vive en la República de Corea. Traducido a 24 idiomas. Los pastores conmovidos por la palabra revelada. Mientras asistía a la conferencia especial de Shincheonji, mis pensamientos y conocimientos sobre la Biblia se rompieron y cambiaron. Cuanto más escucha la palabra de Shincheonji, más verdaderas se dará cuenta que son sus palabras. Firmar un MOU con una iglesia que tiene la verdad es un resultado muy natural. De 2022 al presente, iglesias en el país y en el extranjero, memorando de entendimiento firmado con Shincheonji, 230 en Corea, 6.524 en países en el extranjero. La graduación de los 100.000, que solo puede hacer Shincheonji. 정말 하나님의 말씀이 그대로 이루어졌다는 것을 Otros 106.186 se han graduado en este año. El nombre del seminario que dirigía se cambió a Centro de Misión Cristiano Hepto Sion. Iglesias de todo el mundo que han confirmado la palabra revelada cambian su denominación a Shincheonji. 598 iglesias en 28 países. Membresía total de 46.388. La iglesia de Shincheonji enseña la profecía y también la realidad de su cumplimiento. La razón por la que cambié a Shincheonji fue por la palabra. Fue por la palabra de verdad y la revelación que salió de ahí. Ahora los viejos odres se han ido y nos hemos convertido en nuevos odres. Palabra revelada de Shincheonji, reconocida por el mundo. 2023. En Corea, Seúl, Busan, Daejeon, Incheon. ¿Quiénes serán salvos en la segunda venida del Señor? Confirme sus calificaciones para la salvación a través de la evidencia del cumplimiento del Apocalipsis. 네, 영상 잘 보셨습니까? ¿Han podido ver bien el video? Es un video que muestra cuán grande es el poder de la palabra revelada de Shincheonji. Una vez más, demos la gloria a Dios. Ahora es el momento de escuchar la palabra. Antes de escuchar la palabra, me gustaría explicar brevemente al presidente de Shincheonji, quien pronunciará el sermón de hoy. Nosotros creemos en la palabra de la Biblia. ¿Correcto? La razón es que Dios siempre ha cumplido lo que prometió en la Biblia en cada era. Por lo tanto, la fe reconocida por Dios es creer en la promesa y la realidad de su cumplimiento cuando la promesa se cumple. Hace unos 2000 años, los pastores y judíos en Jerusalén, que decían creer bien en Dios, condenaron a Jesús por no conocer a Jesús y las escrituras de los profetas, y lo persiguieron y hasta lo mataron, llamándolo herejía. Al final, su fe no fue reconocida por Dios. Si la gente en ese momento hubiera ido a la Biblia, aunque sea una sola vez, para confirmar que Jesús había venido como se prometió en el Antiguo Testamento, el resultado habría sido diferente. Ahora, la promesa que nos queda hoy es el nuevo pacto establecido por la sangre de Jesús. Y la conclusión del nuevo pacto es el libro del Apocalipsis.
El Apocalipsis es un libro muy importante que cumple con el propósito de la historia de 6.000 años de Dios y cumple con nuestra esperanza. En particular, Apocalipsis 22, 18 al 19, se dice que si añadimos o quitamos del libro del Apocalipsis, no iremos al reino de los cielos y recibiremos la maldición. Entonces, un creyente que anhela ir al reino de los cielos hoy no debería de estar seguro de conocer y guardar este libro del Apocalipsis. El presidente Lee Man-hee, quien dará testimonio de la realidad del cumplimiento del Apocalipsis hoy, es el testigo que vio y oyó la realidad cuando Jesús cumplió el Apocalipsis, como dice en Apocalipsis 22, 8 y Apocalipsis 22, 16. Y es el único pastor en el Nuevo Testamento que recibió las órdenes de Jesús para testificar a las iglesias acerca de este hecho. Lo que quiere el presidente Lee Man-hee no es que vengan a la iglesia de Shincheonji incondicionalmente, sino es de entender y confirmar que el libro del Apocalipsis se está cumpliendo hoy en día. En este momento, si escucha atentamente la palabra de la revelación testificada por el presidente de Shincheonji, seguramente podrá confirmar su sinceridad. Ahora, invitemos al presidente de Shincheonji, Lee Man-hee, a transmitir el mensaje. Me gustaría pedirles a todos un gran aplauso. Saludos a todos. 안녕하십니까? 반갑습니다. Yo 목사가 아닙니다. no soy un pastor. 이 사람 De hecho, 우리나라 6.25 전쟁 때 최전방에서 estuve peleando en la vanguardia de la guerra en la Corea, de la guerra de las Coreas. 그 제대 이후 Y después de que me salí del ejército, 일과 다름없이 시골 he trabajado hice agricultura. Estaba trabajando en la tierra, pero sin embargo, 살아난 것이 너무나 el hecho de que yo salí con vida de la guerra, está tan agradecido de esto, que al igual como mi abuelo, hace tiempo atrás, yo había visto como mi abuelo miraba hacia el cielo y oraba. Entonces, con un corazón agradecido al Padre de los cielos, oraba a él dando gracias de que estaba vivo. ¿Sí? Yo no me acuerdo exactamente de qué manera o qué forma yo había orado en ese entonces, pero era el simple hecho de estar agradecido de que yo estaba con vida. Cuando nosotros vamos a al ejército, habíamos aprendido una canción 시체를 넘고 넘어가면서나 y 걸 부르기도 하는데요. habíamos cantado estas canciones cruzando este campo de batalla que está lleno de gente muerta. Y el hecho de que yo pude salir de ese campo de batalla con vida era algo que realmente estuve sinceramente agradecido a Dios. El haber salido de esta guerra era algo trágico y algo demasiado sangriento. Nosotros, sin esta nación, sin haber tenido nada preparado, fuimos a la guerra. Corea del Norte habían empezado de una manera preparada, pero nosotros no teníamos nada preparado. Pero como fue así, ¿cómo habíamos nosotros en ese tiempo enfrentado toda esta situación? Realmente fue algo que es siquiera muy difícil de imaginar. Entré en un valle que ahora se estaban así peleando, se estaban peleando dos bandos, como si se estuvieran peleando a piñas. Pero en ese lugar habían bombas que caían y ¿cómo es que ustedes se imaginarán eso? ¿Sí? ¿Se imaginan que en ese lugar hubiera por lo menos sobrevivido siquiera pasto y el césped? Desde lado a lado se escuchaban las balas que pasaban por al lado nuestro. En esa clase de situación, el estar tan agradecido de haber sobrevivido de esa situación, es que yo ofrecía oración de agradecimiento al Padre de los cielos, diciendo,
gracias de que me preservó la vida. Y así estaba orando, pero un día, sin siquiera imaginármelo, yo siempre había una estrella en el cielo que yo llamaba que esta era mi estrella. Y así la observaba. La podía ver desde día, incluso en la noche. Pero eh, había visto esa estrella y en ese momento que yo estaba en oración, esa estrella se acercó a mí y cuando lo había visto desde el cielo, lo estaba viendo como una estrella, pero cuando se acercó, era tan brillante esta luz que era siquiera difícil de poder observar. Por medio de esa clase de tiempo, por medio de esa oportunidad, es que yo comencé lo que era mi caminar de fe. Yo no había ido a la iglesia, no tenía ni una Biblia, pero ¿cómo se imagina que yo hubiera llevado un caminar de fe? Era solamente el hecho de que yo estaba agradecido frente a Dios y es por eso que llevé un caminar de fe. Y al vivir mi vida a día, comencé a leer la Biblia y así es que como llegué hasta el día de hoy y como yo comencé mis primeros pasos en la fe. Y como yo no había sido pastor ni había ido a la iglesia, y de la Biblia yo no sabía muy bien, de hecho sabía muy poco y nada. Ustedes estudiaron la teología, fueron incluso a la iglesia. Me imagino que deben saber muchas cosas también. Pero, a diferencia, yo no tuve esa clase de educación. Más era el simple hecho de lo que vi y oí, tal cual lo que había visto y oído. No había cosa fuera de esa que yo hubiera sabido. Nosotros, en Juan capítulo 1, en Juan capítulo 1, dice que el verbo era en el principio y que Dios estaba junto con este verbo y que el verbo es Dios. Está esa clase de pasaje. Esta palabra, el verbo en el principio. Dentro de eso había vida y hay luz. Esto es lo que menciona, ¿no? Pero la cuestión es que incluso Apocalipsis capítulo 1, si observamos en ese pasaje, dice que es la revelación de Jesucristo, ¿no es así? Pero la cuestión es que Dios, lo que va a suceder pronto, para mencionárselo a sus siervos, lo que él hizo fue envió a un ángel a su siervo Juan y le dio este mandamiento. Este Juan, tal cual recibió el mandamiento, él hizo tal cual. Entonces, ¿cuáles eran estas cosas que Jesús le mandó a hacer? Esto es Apocalipsis. Pero ¿por qué es que decimos que es Apocalipsis? Juan, de Apocalipsis capítulo 1 hasta el 22, verso 8, dice que Juan había visto y oído todas estas clases de cosas. Entonces él había visto todo el libro de Apocalipsis y había oído todas las cosas escritas en ellas. Y después de esto, es que si vemos en el verso 16, dice que todo lo que vio y oyó va y se lo testifica a las iglesias. Se le fue dicho que vaya a compartir a las iglesias lo que vio y oyó. Entonces, esta persona tiene que ir a compartir a las iglesias lo que vio y oyó. Pero si no había nada que había aprendido, entonces, ¿a qué iglesia va a ir a compartir qué clase de palabras? Va a ser difícil, ¿no? ¿Quién le va a querer escuchar? No conocía nada, pero si uno iba a testificar, ¿quién le iba a oír? La situación era muy difícil. Jesús, incluso cuando apareció con el nombre de Emanuel, ¿no? Pero en ese entonces, los pastores también, era muy difícil el haber recibido a Jesús cuando él había aparecido, a pesar de que él apareció como el cumplimiento de Emanuel. Hoy día, como aquel día, es algo similar, mas sin embargo, algo que sí es claro es que dentro de esta palabra hay vida. Si no hay palabra, entonces no hay vida. Y si hay palabra, hay vida, ¿no es así? Entonces, esto es algo que es certero y claro. Otra cosa es que en Apocalipsis capítulo 1, Dios
él está queriendo contar algo que va a suceder pronto, pero esto dice que se lo quiere contar ahora a los siervos. Entonces, ¿quiénes son estos siervos y cuál es esta obra que tiene que suceder pronto? Entonces, el poder entender esto, Dios ahora envió a un ángel a Juan para hacer tal cual lo que él mandaba. Entonces, Juan, quien recibió este mandamiento, él fue y cumplió todo lo que Dios le mandó, ¿no? Entonces, hoy día, después de que Jesús vino y se marchó, pasaron 2000 años. Pero este Apocalipsis, no hay nadie en el mundo que podía completamente entender o puede explicar Apocalipsis. Si uno quiere hablar la verdad, es imposible para la gente en el mundo hoy poder compartir todo Apocalipsis. Yo hoy, enviando estas palabras a todas las iglesias, yo les estaba haciendo preguntas con respecto a este pasaje. Entonces, les está pidiendo por favor que tengamos una conversación, que hablemos. Pero a pesar de tantos años que pasaron, no apareció una persona que quiso tener esta conversación conmigo con respecto a estos temas de Apocalipsis. Y si nosotros cambiamos un poco la perspectiva, y yo no fui a ningún seminario teológico, o no era una persona que fue a una escuela para aprender. Entonces, claro que los pastores del mundo, nadie se va a querer encontrar con una persona como yo. Y esto yo también lo comprendo. Más sin embargo, lo que yo conozco es este libro de Apocalipsis. El significado de este Apocalipsis no es eso, pero claro, eso claro que se conoce, pero la realidad, el cumplimiento de esta palabra de Apocalipsis, eso es lo que yo conozco. ¿Cómo es que yo lo conozco? Es porque lo vi y lo oí. A eso se refiere. Entonces, yo tengo ganas de compartir esto, pero como no se me dio la situación para poder compartir esto por diferentes situaciones, pero en esta oportunidad, yo pensando en esto, dije, si dejo que esto siga pasando así, lo que Dios me mandó, si yo no cumplo lo que Dios me mandó, tanto vida o muerte, Dios me va a estar castigando. Por eso, Dios, quien me mostró esto a mí de una manera especial y me dijo que lo comparta, si yo no hablo esto, será un gran problema. Por eso dije, sí, es verdad, debería abrir un seminario. Y así es que comenzamos a abrir estos seminarios bíblicos. Hoy día, el hecho de que llegamos a esta ciudad de Gwangju fue por esta razón. Por eso les pido, por favor, escuchen con atención y si hay algo que esté incorrecto o usted vea que no es así, venga y compártamelo, ¿sí? Anótelo y luego dígame, esto debería ser así, esto no es así, entonces, ¿por qué dice esto así? ¿Sí? Me gustaría que pueda venir a conversar de esa manera. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes, lo que más realmente quiero compartir a ustedes, es de Apocalipsis capítulo 1 hasta el 22, el significado de esa profecía, esta realidad de la profecía es esto. Esa profecía la dio Dios y Dios está cumpliendo esa profecía. Entonces, si esta profecía se cumplió, ¿cuál es esta realidad? Me estoy refiriendo al cumplimiento de esta realidad, a la realidad de este cumplimiento. Espero que comprendan lo que me estoy refiriendo. Desde capítulo 1, Jesús es la revelación de Jesucristo, ¿sí? Pero ¿de qué manera viene Dios? Lo que va a suceder pronto. Entonces, ¿qué es esto que va a suceder pronto? ¿A qué se refiere con esto? Para mostrárselo a los siervos. Entonces, ¿quiénes son estos siervos? Esta es la cuestión que tenemos que tratar. Entonces, a un ángel se le envía ahora a Juan. Claro, Jesús, 2000 años atrás, el discípulo de Jesús, Juan estaba ahí, pero esta profecía pasó después de 2000 años, desde que esta profecía se dio.
pero no hay nadie en este mundo que conozca el significado de estas palabras. Entonces, esta era una profecía que uno va a poder comprender una vez que se cumpla. Esta es la profecía que se va a cumplir en el futuro. Entonces se nos contó de antemano las cosas que se tienen que cumplir. ¿Sí? Esta es la cuestión. Entonces, esta persona, yo me encuentro en una situación un poquito particular que no puedo compartir esto de una manera muy libre y cómoda, pero esta palabra que está escrita acá, si fueran palabras que fueran ahora una buena condición que se tiene que cumplir, lo que se promete, son cosas que serían buenas para compartir, entonces claro que a uno le gustaría escuchar, pero si lo que se está prometiendo que se va a cumplir no es un contenido así muy positivo, entonces ¿a quién va a querer escuchar? Pero como esta es la profecía y se tiene que aparecer la realidad, entonces tanto el bueno como el malo tiene que aparecer. Entonces, con respecto a que este contenido quizá yo no les puedo hablar ahora los nombres tal cuales de estas realidades porque tenemos que cuidar ahora la privacidad de esas personas, pero todas las cosas que se cumplieron les voy a estar contando tal cual lo que ocurrió. Primero, Dios, ¿qué es lo que Él hizo? Y Jesús, ¿qué es lo que hizo? Esto es lo que primero tenemos que tratar. En Apocalipsis capítulo 1, ese aspecto de Jesús no era el aspecto físico de Jesús cuando Él estaba en la carne, en esta tierra, pero es este cuerpo espiritual. Era un cuerpo espiritual realmente asombroso. No era ese aspecto de la carne de Jesús hace 2000 años atrás, pero ¿qué trajo Él? Fue estas 7 estrellas. En su diestra tenía estas 7 estrellas, lo que tenía aquella entidad. Entonces Jesús, por medio de estas estrellas, estableció a los 7 mensajeros de las 7 iglesias, pero ahora el pastor de Satanás, esta entidad llamada Nicolaitas, entraron en ese lugar y a estos 7 mensajeros que Jesús levantó, les enseñaron a ellos la mentira. Por esa razón, como esto no es algo que tiene que ocurrir después de que esto ocurrió, Jesús ahora escoge a otra persona. En capítulo 1, escoge a otra persona, ¿no es así? Y en verso 10 al 17, escoge a esta persona y a estos 7 mensajeros le da a conocer los eventos de estos 7 mensajeros. ¿Quién a quién? Jesús a este nuevo mensajero. ¿Sí? Entonces, ahora en capítulo 1, este Jesús tuvo que aparecer y después estos 7 mensajeros tuvieron que aparecer, ¿no? Y después estos Nicolaitas, el pastor de Satanás, también tuvo que manifestarse. Esta clase de eventos ocurre y luego ahora Jesús escoge a otra persona y escogiéndolo con respecto a los eventos de estos 7, se lo comienza a explicar. Jesús empieza a explicar acerca de esta clase de cosas. Entonces, esta persona que es escogida, tal cual lo que vio y oyó, todo lo que vio y oyó, eso, incluso estas realidades que aparecieron tal cual, eso lo había visto con sus propios ojos. Es así. Entonces, pasaron 2000 años desde que esta profecía se dio, pero hoy día cuando esta profecía se cumple, tal cual como está escrito, se va a cumplir. En Mateo capítulo 24, desde el verso 14, dice que este evangelio, hasta que se comparta en el reino del mundo, entonces va a venir el fin, dice. Entonces, esto era con respecto al fin de Jerusalén, y esto era lo que se me había mencionado en Mateo capítulo 24. Cuando este evangelio se compara a los rincones de la tierra, es entonces que dice que el fin va a llegar, ¿no es así? Entonces, es esto. Apocalipsis y Mateo capítulo 24 es el mismo contenido, pero en Apocalipsis hay mucho contenido del capítulo 1 hasta el 22, ¿no es así? Pero
nosotros al meditar en esta palabra profundamente, cuando se habla de una manera resumida, es Mateo capítulo 24, pero cuando vemos todo el libro de Apocalipsis lo podemos ver más en detalle. Ahora, cuando esto se cumple, Apocalipsis o Mateo capítulo 24, si esto es la profecía, cuando esto se cumple, todo esto aparece una realidad, una carne de este cumplimiento, ¿no? Tanto el justo como el impío, todos aparecen como una realidad. Pero uno le pertenece a Dios y el otro le pertenece a Satanás. Entonces, entre los dos están en esta enemistad, ¿no es así? Como es esta la situación, se están peleando, no se pueden unir, ¿no es así? Y están en este conflicto. Entonces, escuche con atención las palabras que yo estoy compartiendo y piénselo en detenimiento. Dios, en Salmos, lo que él había mencionado es que escogiendo a una persona, las cosas, los misterios del antaño, lo iba a compartir en parábolas a las generaciones futuras. Ahora Jesús cuando vino en esta tierra, en Mateo capítulo 13, vino a cumplir esa profecía y así él comenzó a hablar en parábolas, ¿no es así? Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús cuando él respondió, dijo, los misterios del reino de los cielos les he dado a conocer a ustedes, mas a ellos no. Por eso es que él habla en parábolas. Es así. Hoy día, este Apocalipsis, incluso hay muchos pastores en este mundo, ¿sí? Pero no hay ningún pastor que conozca este contenido. Como Dios no dio a conocer estos misterios, el hombre, ¿cómo lo va a poder conocer? El libro de Apocalipsis también. Dios lo tenía sellado con 7 sellos. Entonces no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que podía conocer este contenido. Por eso, ahora, este libro, ¿de quién es? O de quién es la responsabilidad de esta persona que uno no puede conocer este libro. No se trata de eso. Pero hasta que este evangelio se comparta hasta los rincones de la tierra, pasaron 2000 años, pero el contenido de este libro, no había nadie sobre esta tierra que podía conocerlo. No había nadie. Todos, de hecho, se hacían los que conocían este contenido, pero no sabían. Pero cuando esta profecía se cumple, la razón por la cual no pueden hablar así el testimonio de la mentira es porque aparece una realidad. Aparece la realidad de este pasaje y de aquel pasaje. Y hay una evidencia que uno puede tratar. Por esa razón, hoy día, en este tiempo que pasó 2000 años después, la evidencia es que aparece esta realidad del cumplimiento de esta profecía. ¿Comprendió? Esto era lo que yo quiero mencionar, por eso es que me pica la boca, de tanto que quiero testificar esto. Desde el pasado, aquellos quienes creyeron en Dios recibieron persecución y hasta entregaron su vida, ¿no es así? La situación en ese entonces realmente no era muy buena, ¿no? Pero como les quiero mencionar algo muy difícil, es que me estoy llenando así con ansias. En Apocalipsis, del capítulo 1 hasta el 22, Juan, lo que vio y oyó, ¿qué es lo que yo vi y oí, Juan? Las palabras que Jesús había mencionado, él escuchó estas palabras, ¿no? Y él también lo había visto en esta visión, ¿no es así? Pero más sin embargo, hoy día esa visión no terminó en visión, no era nomás una visión, pero después de 2000 años, esa profecía aparece esta realidad y se da testimonio de esa realidad. Entonces, si realmente uno desea ahora el reino de los cielos y la vida eterna, entonces al escuchar estas palabras, tiene que querer conocer incluso esta realidad y va a querer percibir esta realidad y poder creer, ¿no? Si uno ahora
no podemos nosotros creer de una manera superficial, creyendo, diciendo yo creo en Jesús de una manera superficial. Si uno cree superficialmente, Dios entonces también no va a estar contento. Si Dios no revela esto, entonces, ¿quién puede conocer esto? Si Dios no lo reveló, entonces obviamente nadie puede conocer. ¿Por qué nos hacemos lo que conocemos? Pero por eso lo que yo menciono es que estas realidades de Apocalipsis, porque yo vi estas realidades, es que yo puedo dar el testimonio de esta realidad. Mas, sin embargo, la gente se lo tengo que poder explicar para que la gente pueda ahora recibirlo, ¿no es así? Y esta es la cuestión. Como es así, si bien es un poquito difícil, si yo nomás empiezo a hablar así abiertamente, creo que puede traer muchos problemas. Por eso, más sin embargo, desde Apocalipsis 1, todo lo que se cumplió, hasta el capítulo 17, se cumplieron todas estas profecías. Ahora falta cumplirse Apocalipsis capítulo 18. En Apocalipsis capítulo 18, Babilonia, que engaña a todas las naciones del mundo, es juzgada y llega a su final. Y entonces es que se cumple el Apocalipsis capítulo 19, que los espíritus del cielo y nosotros que tenemos una carne va a entrar en matrimonio y se van a estar uniendo. Esto es lo que está tratando. Y después de que eso ocurre, en Apocalipsis capítulo 20, entramos en lo que es la primera resurrección. Este es el contenido que se testifica. Pero la cuestión es que toda esta clase de cosas tienen un comienzo y un final y se tiene que ir cumpliendo todo según el orden, ¿no? Es así. En Apocalipsis capítulo 17, yo había mencionado que se cumplió hasta ese lugar, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se cumplió? Entonces tiene que haber esta realidad también de lo que se cumplió, ¿no es así? Pero solamente el saber que que uno sabe y así uno nomás menciona las palabras así tal cual de el nombre de cada persona, entonces puede ser que nos metamos un poquito en problemas con respecto a la ley, pero por eso es que les pido por favor que escuchen nomás el testimonio de los eventos que se cumplieron. Entonces, Dios, ahora este libro, cumpliéndolo, ¿por qué Él lo profetizó y así lo ocultó? Ahora, esto es que mucha gente, yo pienso que hay mucha gente que tiene interés en este contenido así, pero ahora, después de que toda esta palabra se comparte a toda la gente del mundo, no es que esto nomás falta y por siempre no se va a cumplir, pero esto ahora, el libro, se lo da ahora Dios, este libro se lo da a Jesús. Dios lo tenía en su diestra en Apocalipsis capítulo 1 y Jesús tomando este libro en Apocalipsis capítulo 6 comienza a romper cada uno de estos sellos. Y este libro sellado, uno por uno lo comienza a romper y así el libro se comienza a abrir. Y una vez que se abre, el contenido que está dentro de él uno lo va a poder ver y lo va a poder leer, ¿no es así? Entonces, cuando esta profecía se cumple, uno por uno rompiéndolo, estas realidades comienzan a aparecerse. Si es ahora un frijol, va a poder ver que es un frijol, y si es ahora otra cosa, va a poder saber que es otra cosa, ¿no? Y de esta manera es que Apocalipsis se fue cumpliendo. Y el libro, Jesús lo toma, y así Jesús lo comienza a romper. Y los 4 seres vivientes, utilizando los 4 seres vivientes, Apocalipsis capítulo 6 se fue cumpliendo. Pero la cosa es que al cumplir Apocalipsis capítulo 6, había un problema, y eso era que el sol, luna y estrellas se habían oscurecido y caído. Ahora, como el fruto de este árbol había recibido un fuerte viento y era como que se estaban cayendo todos los higos de esta higuera, y así el cielo se enrolló, ¿sí? Y el sol, luna y estrellas se oscureció y cayó, y todo cayó, y esa organización también había desaparecido. Y esta era la situación. ¿Pero por qué es que esa era la situación? Es que Jesús, desde el capítulo 5,
recibiendo el sello de Dios. Cada vez que rompía el sello, Apocalipsis capítulo 6 se iba cumpliendo. Entonces, el sol, luna y las estrellas, cielo y tierra, esto desapareciendo, esto en Apocalipsis, capítulo 21, si nosotros lo vemos, lo que menciona ahí es que el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y un nuevo cielo y una nueva tierra son creados, ¿no es así? Entonces, para que el nuevo cielo y nueva tierra tiene que aparecer, para que esto aparezca, se tiene que desaparecer el primer cielo y la primera tierra. Entonces, el primer cielo y la primera tierra, este proceso en cómo desaparece, de qué manera y de qué forma es que desapareció. Esta es una cuestión que tenemos que tratar, ¿no es así? Entonces, en el capítulo 5, Jesús toma el libro de la mano de Dios y así cada vez que rompía uno de estos sellos, el evento se iba cumpliendo. Y así los eventos se iban cumpliendo y rompiendo 6 de estos sellos, en capítulo 6, sol, luna y estrella, todo desapareció. ¿Sí? Una era había desaparecido. Nosotros, si vemos ahora en el tiempo de Noé, como ejemplo, en Apocalipsis, perdón, en el tiempo del fin, Jesús mencionó que iba a ser como el tiempo de Noé, ¿no? Entonces, el juicio en el tiempo de Noé era que la generación de Adán había desaparecido, ¿no? Noé estaba en ese entonces, ¿no es así? Pero Noé y aquellos quienes se habían subido al arca, estaban aquellos, pero la generación de Adán había desaparecido. Entonces, en el tiempo de Noé, es que se menciona varias veces, dice que el tiempo del fin va a ser como el tiempo de Noé. Pero la cuestión es que después rompiendo el sello, en Apocalipsis se rompe el sello, y en capítulo 6, viéndolo ahí, en ese entonces, el cielo y la tierra había desaparecido completamente, ¿no? Y este era el problema, esta es la cuestión. Entonces, para que Apocalipsis se cumpla, los eventos de una era tienen que llegar a su fin, ¿no? Entonces, después del capítulo 6, cuando esto desaparece en capítulo 7, ¿qué es lo que ocurre? En Apocalipsis capítulo 7, ¿sí? Ahora, para contárselo a los siervos, las cosas que van a suceder pronto, envió a un ángel y se lo dio a Juan, ¿no? Entonces, en capítulo 7 comienza de vuelta el trabajo de sellar. ¿Después de qué evento? Después del evento de Apocalipsis capítulo 6, no antes de esto. Entonces, antes de Apocalipsis capítulo 7, tenía que ocurrir el evento de Apocalipsis capítulo 6, ¿no es así? Los cielos y la tierra tienen que desaparecer. Después de este evento, es que capítulo 7 es que aparece. Entonces, si es así, el problema más grande es lo que ocurre es, esto está refiriéndose al mundo entero o al mundo religioso. Si es el mundo religioso, ¿a qué clase de religión se está refiriendo? Esta es una cuestión que tenemos que tratar. ¿Es el mundo o es el mundo de la religión? Todas estas palabras, ¿a qué se está haciendo referencia? Por eso, esta cuestión la vamos a estar hablando un poquito en otro futuro. No hace falta complicar esto al estar reunidos hoy. Entonces, esta ubicación, ¿dónde es? ¿Con quién se cumple? ¿Y de qué forma se cumple? De esta manera tenemos que abordar esta cuestión. Entonces, Apocalipsis, cuando él comienza a romper con los sellos, en Apocalipsis capítulo 5, toma ahora el rollo de la mano de Dios y al romper estos sellos, las cosas que se cumplen es que sol, luna y estrellas se oscurecen y caen. Entonces, hasta esa tierra, todo desaparece, el cielo y la tierra desaparecen. Entonces, este no es un buen evento, ¿no? Ese sol, luna y estrellas, si desaparecen, entonces en esta tierra no puede quedar nada con vida, ¿no es así? Pero, ¿sí? Si ahora el mundo da una vuelta, se vuelve ahora un día, y si la luna da vuelta es ahora un mes, y si ahora el sol da una vuelta, entonces es un año, ¿no? Pero si ahora hasta el sol, luna y estrella todo desaparece, entonces todo va a desaparecer.
Pero si vemos en Apocalipsis capítulo 6, dice que sol, luna y estrella, todo desaparece, todo se oscurece y cae, y ahora la tierra también es quemada. Y también dice que los frutos, las estrellas caen como los frutos de una higuera, que por un fuerte viento desaparecen. A eso se está haciendo referencia, que todo desaparece. Pero ¿de dónde hasta dónde? ¿Sí? Este testimonio lo voy a tener que dar un poquito en otra oportunidad, pero en Apocalipsis capítulo 6, una era es que termina de esta manera, y esto que termina de esta manera es en Apocalipsis capítulo 21, refiriéndose al primer cielo y la primera tierra que desaparecen. Y luego un nuevo cielo y una nueva tierra aparece, y esto en Apocalipsis capítulo 7 ocurre ahora el trabajo de sellar nuevamente. Es una nueva creación. Lo del principio era lo que se había creado anteriormente, termina, y desde Apocalipsis capítulo 7 comienza una nueva creación. Es así. ¿Sí? Este es ahora cuestión de la carne o el espíritu, a qué se refiere, pero la cuestión es que cuando las cosas que se cumplen, es lo que desaparece, desaparece. Entonces, ¿cuál es lo que se desaparece? ¿Sí? Lo que se desaparece, se desaparece, pero lo que queda, queda, ¿no? Entonces, todos ustedes que están acá, hoy día, dentro de Apocalipsis, lo que se hace mención en capítulo, la gente que está en Apocalipsis 6 y la gente que está sellada en Apocalipsis capítulo 7, hay una gran diferencia, ¿no es así? Entonces, yo, dentro de esta escritura, ¿quién soy yo? ¿Sí? Dentro de esta Biblia, ¿quién soy yo? Si yo soy un verdadero creyente, voy a tener ganas de querer saber quién soy, porque es una cuestión de vida y muerte. Yo o vivo o muero. Esta es una cuestión que tengo que saber. Yo, ¿quién soy de acuerdo a esta Biblia? Y otra cosa es, en este tiempo, yo, de acuerdo a esta palabra, ¿habré sido creado o no? De acuerdo a esta palabra, ¿habré sido creado? En capítulo 6, la gente llega a un fin por esta y otra manera. Pero en Apocalipsis capítulo 7 está el trabajo de sellar. Aquellos quienes fueron sellados se terminan siendo aquellos recreados, o los 144.000. Si no es así, entonces hay que decir que no es así. En Apocalipsis capítulo 7, este evento de la recreación de estas 12 tribus, después del capítulo 6 es que aparece este trabajo. Entonces, en Apocalipsis capítulo 7, antes de hablar de Apocalipsis capítulo 7, tenemos que conocer cuál es el contenido de Apocalipsis capítulo 6. Si esto realmente desapareció, si fue juzgado. Jesús, como él estaba juzgando, entonces esto sí vino un juicio, ¿no? Entonces, Apocalipsis capítulo 7, por medio de Jesús, las cosas fueron creadas. Entonces, un ángel le hizo Juan. Todo esto se quiere revelar para los siervos. Entonces, en Apocalipsis capítulo 7, estos siervos son los 144.000, así se lo explica, ¿no? Esta es la cuestión que tenemos que saber. Ahora, el ángel se lo da a Juan para compartir a los siervos las cosas que van a suceder pronto. Estos siervos son de Apocalipsis capítulo 7. Si algo se comparte, se tiene que compartir tal cual la realidad. Por eso cuando nosotros miramos la escritura, tenemos que verlo tal cual se aparece una realidad o no. Si solamente una persona muy grande aparece, con eso no terminan las cosas. Uno tiene que saber si esto es bíblico o no, si esto es tal cual o no. Sin importar cuánta gente haya en la iglesia y esta iglesia sea un lugar en donde la gente respete mucho, si Apocalipsis capítulo 7 y 8 vemos esto, no sabemos a qué relación se hace cada cosa, si yo fui creado según Apocalipsis capítulo 7 o no, ¿sí? Si son estos eventos o no, esto tiene que estar bien claro. Más que decir que uno es secta o otro que es secta o esto que lo otro, este es un problema. Incluso la gente siempre hablaban así, como que en Apocalipsis capítulo 23 también no podemos hacer el trabajo de bloquear el trabajo de Dios como aquella serpiente, ¿no? Todas las cosas que nosotros hagamos tenemos que poder corroborarlo.
con todos los pastores de nuestro país. Yo les escribí una y otra vez cartas diciéndole, examinemos estas palabras, pero todavía ninguna persona me respondió esta carta. Nomás dijeron secta o esto o lo otro. Tomando ahora las escrituras, tenemos que nosotros verificar si esto es tal cual o no. ¿Sí? A las personas que se tienen que salvar, hay que salvarse, y a las personas que quieren nomás morir, va a ser así. ¿Por qué nosotros ahora vendiendo el nombre de Dios tenemos que hacerlo en los altaneros? No podemos permitir que eso ocurra. Nosotros creyendo en Dios y en la palabra de Dios, en la vida eterna y el reino de los cielos, así es que nosotros llevamos un caminar de fe. Si no, ¿por qué es que nosotros estamos haciendo todo este esfuerzo y así recibiendo, siendo insultados por la gente? Las cosas que hagamos tienen que ser concretas, tienen que ser certeras. Otra cosa es que esta promesa, si uno le añade y le quita, no va a poder entrar al reino de los cielos. Entonces, el añadir y el quitar no entra al reino de los cielos. Y si entramos a los 4 evangelios, en Mateo capítulo 13, si vemos en Mateo capítulo 13, hay una profecía, hay estas parábolas, y con respecto a estas palabras de la parábola, hay aquellas personas que desconocen, van a desconocer, y otros que conocen. Entonces, si uno no entiende esta parábola, no puede conocer esta realidad de qué significa, qué representa esa parábola. Entonces, las personas que no conocen esta parábola no van a poder recibir salvación tampoco. Pero una persona que sí lo conoce va a poder conocer la realidad de esa parábola. Por eso, percibiendo es que va a poder creer y así recibir salvación. Pero si no entiende, no va a poder creer, y al no percibir no se va a poder salvar. ¿Sí? Sí, dice, si vamos al este recibimos salvación, pero si uno va al oeste, ¿cómo va a recibir salvación? Esta es una cuestión, es como eso, ¿no? Entonces en Mateo capítulo 13, los discípulos fueron y le preguntaron, ¿por qué Jesús sigue hablando en parábolas? ¿Por qué habla en parábolas? Y él mencionó, el misterio del reino de los cielos es contado a ustedes, mas a ellos no les es dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Por eso es que les cuento todo en parábolas. Esta es la cuestión. Entonces, con respecto a las parábolas, nosotros también tenemos que comprender este contenido, ¿no? En el pasado, si es el destructor, o ahora que decíamos que esto es Estados Unidos, la bestia de 7 cabezas y de cuernos, los pastores decían mucho que era Rusia y que era Estados Unidos, y ellos hablaban así, añadiendo y quitando la promesa de Dios. Entonces, si uno se equivocó y dijo esta clase de cosas mal, se tiene que arrepentir y tiene que pedir perdón. Cuando Apocalipsis se cumple, no es que un par de cosas se cumplen, es que de Apocalipsis capítulo 1 hasta el 22 se cumple todo, ¿no es así? Si la realidad aparece, entonces, ¿cómo es que la mentira va a permanecer? ¿Sí? La realidad aparece. Cuando la realidad aparece, tiene que haber una realidad. Cuando el cumplimiento aparece, tiene que haber una realidad. Entonces, si nosotros nos equivocamos, tenemos que pedir perdón. Y si hay una verdad, tenemos que salir a esa verdad y conocer esa verdad. Es así. Esta palabra de cumplimiento, si dice que es luz, este verbo en el principio es luz, entonces la palabra tiene que estar ahí. Dice que este verbo está junto con Dios. Entonces, esta palabra, esta ley, es ahora Dios, ¿no es así? También lo podemos ver en 1 Juan. Por eso esta palabra que es perfecta, no podemos salirnos de esto. ¿Sí? No es solamente esto, Apocalipsis también, desde el capítulo 1, tiene que cumplirse, ¿no? Tiene que comenzar. Entonces Jesús, las cosas que dice, porque uno dice Jesús, 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 piensa que Jesús va a estar contento. Si uno, aunque diga Jesús, 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 no entiende estas palabras, sino más inventa y añade y quite, entonces es un problema. Solamente aquel que vio a Jesús va a poder dar testimonio de Jesús. Esta es la cuestión. Incluso Apocalipsis también. Aquella persona que vio Apocalipsis va a poder dar testimonio de estos eventos de Apocalipsis. Capítulo 2 y 3. Hay aquel que envió esta carta. Hay una persona que envió esta carta y aquel que recibió estas cartas. Entonces, esto
Solamente porque una persona diga que esto es mentira, no se vuelve mentira. Hay una persona que mandó la carta y en Apocalipsis capítulo 2 y 3, antes de enviar esta carta, se había ocurrido Apocalipsis capítulo 2 y 3. Entonces, aquella persona que envía la carta, ¿por qué envió la carta? Escuchando las palabras de quién envió esta carta. En Apocalipsis capítulo 1, había una entidad muy grandiosa, ¿no? Y ese fue Jesús. Se manifestó y recibiendo la explicación toda de Jesús. Esta explicación, Jesús explicándole que es Jesús, sí, que acerca de estos 7 que Jesús había levantado y también el error que ellos habían hecho y enviando esta carta de arrepentimiento hacia ellos que se arrepientan. Entonces, como Jesús dijo que envíe esta carta, hace que lo envió, ¿no? Esto fue. Pero digamos que en Apocalipsis 2 y 3, estos se hubieran arrepentido y a los nicolaitas habían peleado y hubieran vencido, entonces se hubieran sentado junto con el trono con Jesús. Y esto lo habían mencionado, ¿no? En capítulo 3. Entonces, si es así, esta clase de palabras estaba en la Biblia, pero no termina nomás con decir, esta clase de palabras está en la Biblia y ya, pero nosotros también tenemos que ser creados a base de esta palabra. Entonces, si nosotros vemos un sello, si se sella, tal cual el sello, el contenido del sello es que aparece esta impresión, ¿no? Entonces, esta Biblia también tiene que ser como el sello que se sella en mi corazón. Tiene que dejar una impresión en mí. Entonces, una vez que esta palabra quede en mí, si nosotros caminamos, no vamos a volver Biblias que estén caminando, ¿no es así? Biblias andantes no vamos a volver. Entonces, si uno no conoce la Biblia, aunque esto aparezca, no va a poder saber, esto apareció según la Biblia. Tenemos que conocer la Biblia para que cuando esta clase de cosas aparezcan, nosotros vamos a poder decir, esta es la promesa que Jesús había prometido, que así se está cumpliendo. Por eso es que tenemos que primero examinar mi caminar de fe primero. Lo que es certero es que Dios, este Apocalipsis lo prometió y así lo está cumpliendo. Ya casi todo se va cumpliendo. Entonces, una vez que todo se está cumpliendo, quizá uno piense, ¿por qué es que se tardaron tanto para no hablarlo? De hecho, lo mencioné, cada vez que yo quería hablarlo, me querían matar. Entonces, ¿cómo lo podía hablar? ¿Sí? Por no poderme matar es que estaban tan alterados. ¿Sí? A todos estaban diciendo que Shin Chon-ji es un mentiroso. Y así estaban hablando. Sí, uno es de acá, de Corea, todos sabrán las palabras que se dijeron en el diario. Por eso, como acá hay una realidad, es que este testimonio no se vuelve una mentira. Porque esta clase de cosas realmente ocurrieron, es que este testimonio no se vuelve una mentira. Lo que es de mentira hay que tirarlo. Apocalipsis, el Antiguo Testamento, muchos profetas, por medio de muchos profetas se había dado esta promesa. Y Jesús, tal cual, todas esas promesas vino y lo cumplió, ¿no es así? Pero después de cumplirlo todo esto, es que Él dijo, consumado es todo. Entonces, de esta manera, después de que todo se cumplió, hoy día también, y en ese entonces también, porque no pudieron matar a Jesús, están con tanto alboroto. Pero estas personas, sin conocer la Biblia, quieren matar a aquel que vino a compartir la palabra. Entonces, hoy día, toda la palabra de Dios, la obra de Dios se cumpla con Apocalipsis. Sin importar a quién le guste o no, la obra de Dios con esto termina. Aquel que no recibe salvación en esto no va a poder recibir salvación. Pero el que recibe salvación en este momento es una persona que recibe salvación eterna. Entonces, sin importar qué otro libro en el mundo, este libro que no es tan grande, es un significado tan importante y tan valioso tiene. Esto es algo que realmente tenemos que nosotros conocer. Es algo que sí o sí tenemos que conocer. Por eso, si uno añade y quita, no va a poder entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Otra cosa, si mencionamos otra cosa,
es que en Mateo capítulo 13 habla acerca de la cosecha. Si uno no es cosechado, es porque no ha nacido de la semilla de Dios. Pero el que es cosechado, habiendo sido nacido de la semilla de Dios, es cosechado. En Mateo sale este contenido. Entonces los discípulos, porque no conocían este contenido, fueron y le preguntaron a Jesús y le dijeron: Jesús, ¿a qué se refiere? Del verso 37 al 39 es que Jesús se lo explica. Y aquellos quienes no fueron cosechados era porque habían nacido de la semilla de Satanás. Y el que nació de la semilla de Dios fue cosechado por Jesús. ¿Esta cosecha cuándo es? Dice que es en el fin de los siglos, en la segunda venida del Señor. En la primera venida la semilla se sembró y en la segunda venida es que se hace la cosecha. Por eso hoy día nosotros, esta palabra era tan difícil para nosotros, pero al percibir esta palabra y nosotros al meter el gol, al entender esta palabra, entonces somos realmente los más bendecidos del mundo. ¿No es así? De eso se trata entonces. Tenemos que nosotros averiguar si esto es algo bueno o malo, porque es una cuestión de vida o muerte, de reino de los cielos o castigo eterno. ¿No es así? Yo también, en el pasado, con las cosas que Pablo había pasado, lo había leído, por eso es que pude llegar a comprender un poco el corazón de Pablo. Entonces, tanto que vaya ahora, ni siquiera la gente lo menospreciaba a Pablo y no lo trataba bien. Entonces se imagina qué tan una persona le hubiera gustado hacer ese trabajo. A nadie le hubiera gustado hacer ese trabajo. Y lo que yo pensaba era, estas personas que ni siquiera conocen de la Biblia, personas que realmente son ignorantes a esta clase de cosas, no escuchan estas palabras. Pero yo no me puedo dar por vencido por estas personas que no saben, entonces se lo tengo que explicar. Y así aún más me comprometí en el corazón. Ya que nosotros estamos acá reunidos a base de la Biblia, este libro de la Biblia, por lo menos esto lo tenemos que completamente de poder dominar, de poder comprender. Entonces, siendo cosechados, los que son cosechados, el número de sellados son 144,000. Dice que son 144,000 los que son sellados, y después de que son sellados, lo que aparece dice que la gran multitud vestida en blanco. Entonces, dice que la gran multitud vestida en blanco aparece, y así se comienzan a reunir. Y los que se habían sellado ellos, porque son aquellas personas que tienen esta palabra en su corazón, y lo tienen como sello en su corazón. ¿Sí? Entonces esta palabra es Dios, ¿no? Esto es lo que menciona en Juan capítulo 1, verso 1, ¿no es así? Por esta razón, si lo sellamos así en el corazón y esta palabra que sellé en mi corazón se hace impresión en mi corazón, entonces Dios y Jesús van a estar conmigo, ¿no es así? De esta manera es que nosotros nos tenemos que volver la familia de Dios. ¿Sí? Así, de esta manera es que nos tenemos que volver la familia de Dios. ¿Sí? Pero por el simple hecho de que yo voy a la iglesia o que así llevo mi caminar de fe, no es que solamente por eso es que yo recibo salvación. Entonces, a los 12 discípulos que se acercaban a Jesús, ¿qué es lo que le decía? Le decía que a ellos le iba a dar ahora esta autoridad para juzgar a las 12 tribus. Ellos están en el mundo espiritual. ¿Y qué están haciendo en el mundo espiritual? En Apocalipsis capítulo 21, si nosotros vemos, esos son perlas, son ahora estos cimientos que forman, estas perlas que forman el cimiento de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Las personas que leyeron Apocalipsis capítulo 22, 21 van a saber que esto es cierto. En la segunda venida, ahora Dios establece su organización
Y en Apocalipsis aparecen estas 12 tribus. Dice que está sellado 144.000, las 12 tribus, ¿no? Sí, estas 12 tribus, a estas personas de las 12 tribus, de la manera en cómo se los refiere, es que se los llama a ellos los siervos. En Apocalipsis capítulo 1 se los llama como siervos. Entonces, esos son los que están sellados. Estas personas son los que están sellados. Por eso es que las 12 tribus aparecen y en cada tribu, ¿cuántos hay? Son 144.000. ¿Sí? Entonces, estos son los 144.000. Ahora, esta es la palabra absoluta de Dios y no se tiene que añadir o quitar, ¿no? Y cuando se le pregunta, ¿tú de qué tribu eres? Nosotros le podemos decir, yo no sé. No podemos, ¿no? Esto es una cuestión, ¿no? Si yo no sé, entonces obviamente voy a tener que decir que yo no sé. Pero si se le pregunta, de estas 12 tribus, ¿de qué tribu eres? Entonces tenemos que ser parte de esta clase de 12 tribus. Entonces, sin importar qué clase de excusa nosotros demos, si no somos parte de las 12 tribus, entonces nada va a servir. ¿Qué clase de excusa demos? Entonces, aquellas personas que nos insultan mucho, ¿sí? Así, traigamos ahora a una persona de primaria de Shincheonji y veamos quién ahora saca mejor nota, mejor calificación. ¿Sí? Entonces, el sabor de lo que es ahora el trigo y el sabor de la cizaña es completamente diferente, ¿no? Aquella persona que ve la perspectiva desde la perspectiva de Dios y una persona que no lo ve de la perspectiva de Dios es completamente diferente. Hay una persona que puede comprender completamente y otros quienes no, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que nosotros realmente descubrir dentro de nosotros. Una persona que añade y quita de Apocalipsis, ¿va a poder ir al reino de los cielos? No va a poder, ¿no? No va a poder ir al reino de los cielos. Y si Dios dice que no va a poder ir, no va a poder ir. En Apocalipsis, aprendiendo Apocalipsis. Entonces, ¿qué hay de malo de aprender de Apocalipsis? Es algo que nosotros debemos de saber y tenemos que querer saber. El comienzo de Apocalipsis, de dónde comienza y a dónde y en dónde termina. Alfa y Omega, el principio y el final. ¿No? Está esta clase de contenido, ¿no es así? Pero sin querer conocer esta clase de cuestiones, ¿no? Este es un problema. Si estas personas no quieren conocer. Ahora, Apocalipsis es algo de una persona en particular. No es así, ¿no? Es algo que es para toda la humanidad, ¿no es así? Por eso, Dios también desea que toda la humanidad pueda recibir salvación. Esta palabra revelada también, esta palabra de Apocalipsis también. ¿Sí? Así menciona, el que se va a salvar va a participar de esta clase de cosas y estos son los requisitos. Y el que no, lo siguiente, ¿no? Entonces, tenemos que llevar un caminar de fe de que pueda recibir reconocimiento frente a los ojos de Dios. Porque yo digo que yo llevo un caminar de fe, pero no conozco las cuestiones de la Biblia. Esta no es una persona de la fe. Tenemos que llevar el caminar de fe según el estándar de la Biblia. ¿Por qué? Porque si uno añade y quita de esta palabra, no va a poder ir al reino de los cielos. Esta es la cuestión. Es por esto la cuestión. En Apocalipsis, en Mateo capítulo 13 también, dice que aquel que no es cosechado fue una persona que nació de la semilla de Satanás y aquel que fue cosechado es aquel que nació de la semilla de Dios. Entonces, cuando se le pregunte, ¿tú has sido cosechado? ¿Qué le va a decir? Va a decir, ¿qué es ser cosechado? ¿Sí? Va a preguntarse, ¿se está refiriendo a la cosecha de la granja? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que saber, los que están acá, quiénes sí fueron cosechados y quiénes no. Entonces, para que yo pueda ser creado según esta palabra, entonces la palabra de Jesús lo tengo que poner en mi corazón y en mi corazón yo tengo que vivir de acuerdo a esta palabra, ¿no? Entonces, de una manera absoluta, tengo que ser una persona que viva según esta palabra. Y así me tengo que volver una persona que sea una Biblia andante. Una vez, yo me había dirigido a esta ubicación y había una universidad y había una persona que era muy distinguida en esa universidad.
Y yo no sabía quién era esta persona precisamente porque era la primera vez que me encontré con esa persona, pero esta persona lo que me había comentado era, él había estudiado muchas cosas acerca de el cristianismo y que muchos de sus estudiantes llegaban a él a aprender de él, a hacer estudios, ¿sí? Y que la gente se acercaba para aprender de él, ¿sí? Y hablando así de esa manera, dice que en su comentario estaba la respuesta de la Biblia, pero le dije, yo le puedo mostrar la respuesta de cada cosa. Y así le dije, esa persona que era un doctor, dice que entonces, lo que está contando el líder de la asamblea es que había ido a un esa persona tenía mucha edad, dice que estaba hablando con esta persona y dice que fue y esta persona era muy, según decía que era una persona experta en la Biblia, pero que en su comentario se encontraba ahora la respuesta de la Biblia y en la Biblia no habían respuestas, pero el líder de la asamblea le mostró dentro de la Biblia que se podía encontrar la respuesta dentro de la Biblia y así a él quedó asombrado y así fue y le trajo ahora diciéndole que por favor también le enseñe. Entonces, si uno no sabe, tiene que poder aprender. Si yo le fuera a dar un ejemplo, si hay una persona que se está ahogando, entonces hay que poder salvar a esa persona, ¿no? Entonces, de esa manera, esta es la medicina para poder salvar. Esta palabra es la medicina para poder salvar, es el alimento de la vida eterna. Entonces, si uno no puede comer esto, este es el problema, esa es la razón por la cual la gente no puede recibir vida. Adán y Eva también, si esos hubieran creído al 100%, hubieran comido del fruto de la vida y no el fruto de la ciencia del bien y el mal. A pesar de conocer que habían estos dos árboles, ¿por qué habrán ellos comido del otro árbol si esos creían al 100%? Entonces ahora Dios, en Apocalipsis, el trabajo que Él quiere hacer, después de cumplirlo todo esto, Él con eso termina todo. Entonces, en Apocalipsis capítulo 1 hasta el 22, se tiene que cumplir todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de Apocalipsis, no es que se cumple nomás al azar, pero hay una guerra entre estas dos entidades. Entonces, esta guerra también, si nosotros sabemos de esto, vamos a poder pelear junto con ellos y poder vencer. Pero si yo desconozco con quién peleo, voy a perder. Entonces, en Apocalipsis hay esta guerra entre dos entidades y el saber esto, y si uno pelea, va a poder saber que no está peleando con los puños, pero y así va a poder saber cómo pelear y con qué armas pelear. Dice que el que vence va a recibir estas diferentes cosas. Y esto es lo que está prometido en Apocalipsis 2 y 3. En Apocalipsis 2 y 3 también se cumple el día de hoy. Y todo el libro de Apocalipsis también se cumple en la era de hoy. La promesa es una promesa, entonces se tiene que cumplir tal cual. Para pelear contra el enemigo, tengo que saber quién es el enemigo con el que peleo. Y tengo que saber cuáles son las acciones de este enemigo. Y así es que yo puedo participar de esta lucha. Entonces, la sangre de Jesús y la palabra de testimonio. Con esto es que yo tengo que pelear y así vencer contra el enemigo. Entonces, en Apocalipsis capítulo 12, está la bestia de 7 cabezas y de cuernos, ¿no? Esto tiene que aparecer. Y esto, al manifestarse, tengo que poder pelear. Y cuando Apocalipsis todo aparece, aparecen ahora todos los participantes de Apocalipsis. Y por medio de la palabra de testimonio y la sangre de Jesús, es que uno pelea y vence. Entonces, esta clase de cosas, nosotros viéndolo en las Escrituras, uno por uno lo tenemos que examinar y así poder creer y así poder salir adelante. ¿Sí? Y esto
Así tenemos que escudriñar cada una de estas clases de contenido. Y de esta manera tenemos que estar completamente vestidos de la palabra. ¿Sí? Yo les había mencionado que Apocalipsis hasta capítulo 17 se cumple. ¿Sí? Se cumplió. Pero ahora Apocalipsis capítulo 18 lo que se cumple, no lo cumple el hombre, pero Dios ahora lo cumple con el juicio del fuego. Y después de esto, después de Apocalipsis capítulo 18, aparece después de esto, ¿no? Dice que los espíritus del cielo y la carne y la tierra tienen un matrimonio. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 6 hubo un evento y después dice, después de esto es que Apocalipsis capítulo 7 se cumple, ¿no? Como una era acaba, ahora una nueva era comienza, ¿no? Y esta es la relación en Apocalipsis capítulo 6 y 7. Ahora, es el tiempo de estas palabras. Es algo que realmente está siendo trascendental. Por lo tanto, entonces, ahora nosotros en la iglesia de Shincheonji hay principio, intermedio y avanzado. Y uno aprende en esos lugares, ¿no? Lo que uno aprende en principio, si no aprende en principio y nomás entra a intermedio y avanzado, no va a saber de qué se está refiriendo. Es como si una persona de primaria estuviera entrando a la preparatoria. Es algo similar. Entonces, tenemos que aprender desde el principio. Y si uno aprende de esa manera, después cuando entra en avanzado, va a aprender a Apocalipsis. Y cuando esté aprendiendo Apocalipsis, va a poder aprender acerca de las realidades de Apocalipsis, ¿sí? Hasta el cumplimiento, la realidad del cumplimiento. Entonces yo también en Apocalipsis capítulo 2 y 3 vi ahora a los 7 mensajeros, sus nombres y sus rostros, ¿sí? No solo eso, en Apocalipsis capítulo 13, la bestia de 7 cabezas y de cuernos también conozco sus rostros y también sus nombres. Y cuando Apocalipsis se cumple, como aparece una realidad, y una vez que aparece, dice que están los nombres y también los apellidos y todo esto, yo me lo sé, ¿sí? Si uno no sabe esto, entonces ¿cómo va a poder pelear y vencer? Por esa razón, nosotros no podemos llevar un caminar de fe solamente con los labios diciendo que es así o asá. Dios también, todo lo que Él había prometido que se iba a cumplir, se cumple. Y así se cumple tal cual y así viene el fin, ¿no? Y es así. Entonces, ahora creo que pasó bastante tiempo, ¿no? Y creo que hablé demasiado, ¿no? Y me pasé un poquito de tiempo. Pero todos los que están acá, nosotros, como todas las personas y todas las religiones hablaron, en la generación de Adán acabó y apareció la generación de Noé. Y después el fin de la generación de Noé, ¿qué fue? Como ustedes conocen muy bien este contenido, ¿no? Esta clase de eras, una era pasó y otra era vino y otra era pasó y así ocurrió esto una y otra vez, ¿no? Jesús también estaba el tiempo de la primera venida. En la primera venida Él vino a sembrar la semilla, pero en la segunda venida Él vino a cosechar y así establecer la nación de Dios. ¿Sí? La nación de Dios se crea según a la voluntad y la imagen que Dios quiere. Por eso los creyentes, yo, ¿quién soy de acuerdo a esta Biblia? Esto es algo que tengo que poder meditar. Y yo verdaderamente, según esta escritura, ¿fui creado o no? Esto es lo que tengo que una vez más también meditar. A todos los que llegaron acá, la iglesia, en Apocalipsis, tal cual lo que fue escrito en este nombre, fue escrito su iglesia, ¿tiene este nombre? Dice que no podemos añadir ni quitar, pero ¿por qué añadieron y quitaron? ¿Con qué razón? ¿Por qué es que el nombre de su iglesia no está escrito según el nombre de Apocalipsis? Y si nosotros vemos ahora cuestiones de Apocalipsis y tomamos un examen, ¿se va a poder sacar un 100%? Dice que no podemos añadir ni quitar ninguna de estas cosas. ¿Está con confianza de que así puede sacarse 100%? Solamente porque yo hable con voz alta. Es que así yo
voy a poder ir al reino de los cielos, porque hablo frente a la gente en voz alta. Es que voy a poder ir al cielo. En Shincheonji, todas las semanas tenemos exámenes. De esta manera, por si nos olvidamos y para examinar si yo realmente me acuerdo. Y así tomo un examen una y otra vez. ¿Sí? Este libro que es muy pequeño, todo lo tenemos que dominar, ¿no es así? No solamente el libro, pero también la realidad que viene de acuerdo a este libro. Cuando aparece esta realidad, la realidad es muy importante. Es por eso que todos nosotros, por medio de Jesús, es que comenzamos nuestro caminar de fe. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, nosotros la creemos. Si es así, entonces, de una manera perfecta, tenemos que creer y hasta esta realidad tenemos que conocerla y ser aquellos quienes incluso puedan tocar esta realidad. A ese caminar de fe tenemos que regresar. Yo también, en oración, es esta estrella que es un poco difícil decir que era estrella porque era tan brillante su luz. ¿Sí? Me encontré con ella y así yendo hacia mi habitación, nosotros, estaba con mi padre y yo, y ahí comíamos y dormíamos, porque allí trabajamos la tierra. Pero en ese lugar, nadie sabe qué era lo que había ocurrido en la línea de la vanguardia en la guerra. En esa clase de lugar en donde yo ni siquiera me hubiera imaginado que iba a poder salir con vida. Cuando el abuelo así oraba por ahora los nietos, me acordé de él y así yo también comencé a orar. Y esta estrella que yo llamaba como mi estrella, una gran luz había acercado. Y yendo hacia mi habitación, fui y le dije a mi padre, padre, vino la luz, vino una estrella. Porque lo mencioné con tanto apuro, es que el padre salió afuera y vio la estrella y dijo, qué grande que es esta luz, qué brillante que es esta luz. Yo no lo había visto solo, pero hasta él lo había visto. Y por esa razón es que frente a Dios le hice una promesa y así decidí llevar un caminar de fe. Por eso es que pensé, no tengo que mentir. La palabra de Dios dice que uno no tendría que añadir y quitar. Y que tal cual tengo que mencionar la palabra. Y para poder hacer percibir a mucha gente, si yo hablo así al azar, esto también va a tener como peso mi vida, ¿no? Mi cuello. Por eso es que, como hay tanta gente que tiene ahora la esperanza en la vida eterna, es que nosotros tenemos que llevar nuestro caminar de fe con el estándar de las Escrituras. Entonces nosotros, todos tenemos que ser uno frente a Dios. Nosotros, con el estándar de esta Biblia, nos tenemos que volver uno. Claro, nosotros tenemos tantas cosas diferentes si hablamos de lo que nos diferencia, pero hay una Biblia y hay un Dios, ¿no es así? Entonces nosotros dentro de Dios nos tenemos que volver uno. Y esto es algo que tiene que volverse una realidad con nosotros. Esto es lo que espero que sea con todos nosotros. ¿Sí? Aunque nosotros desechemos todo, jamás podríamos desechar la palabra de Dios o a Dios, ¿no es así? Todo lo tenemos que hacer según la voluntad de Dios, ¿no? Dios no nos hace a nosotros hacer cosas que no podamos hacer, ¿no? Entonces Dios nos pide a nosotros hacer cosas que podamos hacer. Todo lo que tenemos que desechar, menos a Dios. Hay una vez que yo dije estas palabras. Había una persona del budismo que me había dicho estas palabras. Había hablado un poquito acerca de Siddhartha. Dijo que cuando venga Jesús, dice que va a ser la enseñanza de él como una lámpara sin aceite. Y cuando le preguntó cuándo va a venir, le dijo como 500 años después. Y después de 500 años después vino Jesús. Y esto era alguien del budismo que me había mencionado esto. Yo cuando iba a querer anotar algo, me acuerdo que iba ahora al templo budista tomando ahora un cuarto para anotar las cosas, ¿no? Entonces, yo pensé, este Siddhartha era alguien muy particular, que esta persona sabía de que alguien iba a venir.
una persona que todavía no había venido y que así respetaba a esa persona que iba a venir. Y yo había pensado esta cosa, como él había pensado así, es algo tan también admirable, ¿no? Nosotros también deberíamos ser así, de esa manera, ¿no? El poder humillarnos a nosotros mismos y poder elevar al otro. Esa clase de creyentes nos tenemos que volver. Y nosotros al vivir, hay veces que hay veces que nos podemos llegar a equivocar y poder incluso tenemos que tener ahora ese corazón de querer perdonar incluso el pecado que quizá otra persona haga conmigo, ¿no? Y así tenemos que nosotros también hacer, ¿no? Tenemos que poder perdonar, tenemos que poder amar y así volvernos uno. Y si así hacemos las cosas, los cielos van a ver este esfuerzo nuestro y nos van a reconocer. Pero algo que sí les pido a todos ustedes es que Apocalipsis, desde capítulo 1 hasta el 22, es el tiempo de que Apocalipsis se cumple y ya más de la mitad se cumplió. Por eso tenemos que averiguar qué es lo que se cumplió y el resultado de lo que se cumplió. ¿Qué es lo que ocurre? Dice que Dios y los cielos vienen. En esta tierra, el primer cielo y la primera tierra desaparecen. Y en esta tierra es el nuevo cielo, nueva tierra, y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, viene y desciende. Y entonces este mundo se va a volver un muy buen mundo para poder vivir. Esta es la conclusión de Apocalipsis capítulo 21. Por eso es que nosotros, al pelear y vencer, tenemos que pelear contra el pecado y vencer y volvernos todos hijos de Dios para que podamos morar junto con el Señor. Y esto es lo que yo espero y creo. Todas estas palabras que hemos recibido, sellémoslas en el corazón y como en Daniel capítulo 12, dice que juntos nos unamos y así la sabiduría crezca en nosotros, ¿no? Entonces, si hay algo que no sabemos, tenemos que preguntar, ¿no? Y si hay algo que tenemos que corregir, lo vamos a corregir. Los hermanos en la fe sabemos que hacemos eso, ¿no? Que nos hundimos de esa manera. Entonces, creamos bien y recibamos al Señor y así vivamos en el reino de los cielos. Muchas gracias. 네, 오늘 빛골 광주에 Hoy en el pueblo de luz de Gwangju parece que el cielo se ha abierto y la verdadera luz de Dios está aquí con nosotros. En primer lugar, damos un aplauso de gloria a Dios, que nos permitió escuchar la palabra revelada, que no se escuchó en ningún otro lugar. A la vez, me gustaría dar un gran aplauso al presidente Lee Man-hee, quien ha testificado claramente sobre la realidad del cumplimiento del Apocalipsis. De esta manera, desde la fundación de Shincheonji, el presidente Lee Man-hee, el pastor prometido del Nuevo Testamento, ha señalado testimonios falsos sobre sobre el Apocalipsis y ha testificado incesantemente sobre el verdadero significado y su realidad. Como resultado, la cantidad de miembros que ingresan a Shincheonji, Iglesia de Jesús, en busca de la verdad en Corea y en el extranjero, ha aumentado rápidamente cada año y se llevaron a cabo 2 ceremonias de graduación de 100.000. Shincheonji pudo crecer rápidamente porque Dios y Jesús, quienes son la palabra, están con Shincheonji. En evidencia de esto, Shincheonji llevará a cabo otra ceremonia de graduación de 100.000 en este año. ¿No desea ser el personaje principal de la gloriosa ceremonia de graduación de los 100.000? Estaré orando para que también se conviertan en el personaje principal de la ceremonia de graduación de 100.000. ¿Han escuchado bien la palabra de hoy? Desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 22, la palabra del Apocalipsis, deberíamos de escuchar y comprobar. ¿Quién ha pensado de esta manera? Por favor, levante su mano. Muchas gracias. Por lo tanto, hemos preparado una educación de seguimiento de la verdad más alta a través de los mejores instructores de Shincheonji.
준비했습니다. 화면에 나오는 각 지파 Los datos de contacto de cada tribu que 나눠드린 aparecen en la 문서요, pantalla 이메일에도 también están 적혀 escritos en el 있습니다. reverso del 이곳으로 folleto que 연락을 entregamos. 주시면 Si nos 친절하게 contacta aquí, 상담하여 amablemente 원하시는 le vamos a 지역에서 orientar para que 부담 pueda 없이 escucharlo 들으실 en la 수 zona que 있도록 desee. 안내드리겠습니다. 네, 이제 모든 순서를 Ahora vamos a 마치고 concluir con todas las 이제 sesiones 주님께서 가르쳐 주신 y ofrecer la 말씀으로 oración del Señor. 마치도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하늘에 계신 우리 Padre 아버지여, nuestro que estás en los 이름이 cielos, 거룩히 여김을 santificado sea tu 받으시오며 nombre. 나라의 임하옵시며 Venga tu reino. 뜻이 하늘에서 Hágase tu 이룬 것 voluntad 같이 como en el cielo, 땅에서도 así también en 이루어지이다. la tierra. 오늘날 우리에게 El pan nuestro de 일용할 cada 양식을 día, dánoslo 주옵시고 hoy 우리가 우리에게 y perdona 죄 nuestras 지은 자를 deudas, como 사하여 también 준 것 nosotros 같이 perdonamos a 우리 nuestros 죄를 deudores. 사하여 주옵시고 우리를 시험에 Y no 들게 nos 하지 metas en 마옵시고 tentación, 다만 악에서 mas líbranos del 구하옵소서. mal. 나라와 권세와 Porque tuyo es el 영광이 reino, el 아버지께 poder y la gloria, 영원히 por todos los 있사옵나이다. siglos. 아멘. Amén.